Bueno, vamos a ver la Dale. sección 4 del Supremo hoy. Dale, Normita. Las fuentes de la realidad suprema. 4. Las fuentes de la realidad suprema. Toda consideración de los orígenes de Dios el Supremo debe comenzar con la Trinidad del Paraíso, puesto que la Trinidad es deidad original, mientras que el Supremo es deidad derivada. Toda consideración del crecimiento del Supremo debe tomar en cuenta las trioidades existenciales, puesto que abarcan toda actualidad absoluta y toda potencialidad infinita, en conjunción con la primera fuente y centro. Y el supremo evolucionario es el foco culminante y personalmente volitiva de la transmutación, la transformación. Eso está como mal leído, voy a volver a leer. Toda consideración del crecimiento del supremo debe tomar en cuenta las prioridades existenciales, puesto que abarcan toda actualidad absoluta y toda potencialidad infinita, en conjunción con la primera fuente y centro. Y el supremo evolucionario es el foco culminante y personalmente volitiva de la transmutación, la transformación de potenciales en actuales en el nivel finito de existencia y sobre este. Las dos prioridades, actual y potencial, comprenden la totalidad de las interrelaciones de crecimiento en los universos, actual y potencial. Ujú. Las prioridades son, en realidad las prioridades son dos, son tres que ya me olvidó. Aquí en la sección anterior, bueno, le tengo que poner a propósito título a esto, si no, no va. Tenemos 4, las fuentes. La realidad suprema. Ups, no me deja un espacio. Actualidades y potenciales. Habíamos puesto por acá, mira, casualmente, lo voy a pegar otra vez. Lo, lo habías puesto la otra vez muy a propósito de. Ah, sí, la clase anterior. Entonces, voy a leer para repasar. La trioididad de la actualidad, o de actualidad más bien sería. Esta trioididad consiste en la interrelación de tres actuales absolutos. Uno, el Hijo Eterno; dos, la Isla del Paraíso; tres, el actor conjunto. El Hijo Eterno es el absoluto de la realidad espiritual, la personalidad absoluta. La Isla del Paraíso es el absoluto de la realidad cósmica, el modelo absoluto. Aquí la palabra cósmica, eh, yo creo que hace referencia al espacio-tiempo. Alguna vez busqué en inglés, en un diccionario o en Todo lo internet. que sea después de Abona es. Sí. Pues Yo busqué me quedé con eso. Alguna vez tú lo buscaste y ahí nos dijiste eso. sí, el significado de cósmico, al menos en inglés, es referente al espacio-tiempo. O sea, lo cósmico es lo que está de este lado del paraíso, mejor dicho. Entonces, es el absoluto de la realidad cósmica, el modelo absoluto. El actor conjunto es el absoluto de la realidad mental, el coordinado de la realidad espiritual absoluta y la síntesis existencial de deidad, de la personalidad y poder.
Esta asociación triuna eventúa la coordinación de la suma total de la realidad actualizada, de espíritu, cósmica o de mente. Es no cualificada en actualidad. Ok, Ok, pero entonces, ahí están mencionando nomás la trivialidad de la actualidad. ujú. Nos falta la otra. La trioidad de Esa es más fácil. potencial son los tres absolutos de potencial. Sí. En la reunión de ayer que se hablaba de la mente, entonces ahí se explicaba que el actor conjunto, la tercera persona es la que da la mente, ¿no? Sí. Ajá, sí. Aquí ya lo pegaste. Muchas gracias. Entonces va para acá. Por conjunto del absoluto de la realidad mental. Coordinador de la necesidad y síntesis de la idea personal. Bueno, Entonces, mm, teoría de la deidad y la realidad de la actualidad. la trioidad de la potencialidad. Esta trioidad consiste en la asociación de los tres absolutos de potencialidad. El absoluto de deidad, el absoluto universal, el absoluto no cualificado. De esta manera están interasociados los depósitos infinitos de toda realidad de energía latente, de espíritu, de mente o cósmica. Esta asociación produce la integración de toda la realidad de energía latente. Es potencialmente infinita de toda la realidad de energía latente. Latente ahí tal vez se refiere a potencial. ¿Será que son sinónimos? Ahora miramos en inglés como dice 104, 511. Sí, si dices que existe sin manifestarse o exteriorizarse. Sería como un actual no manifestado. Mira que no llegó hasta el 104, 511, qué raro. ¿En el inglés? Mm, qué curioso. ¿Y estás viendo en el PDF o estás en la página? Estoy en la aplicación. En español sí va hasta 104, 513. Qué curioso. En inglés está como mal numerado, 104, ¿Será? 54. Puede ser que en español algunas numeraciones se consumen un párrafo, sí, eso es lo que pasa. Sí. Pero podemos buscar el capítulo. Sí, no, ya busqué, no es que falte texto, sino que en inglés, por ejemplo, eh, digamos, este de acá arriba es 104, 52. Este 1, 2, 3 no tienen numeración adicional. Y este de acá abajo es 104, 5.3.
En cambio, en español se gastan un número para cada numeral. Bueno, entonces en inglés en todo caso dice, si el Hijo Eterno es el absoluto de la realidad de espíritu, la personalidad absoluta, la isla del paraíso es el absoluto de la realidad cósmica, el patrón absoluto o el modelo absoluto. El actor conjunto es el absoluto de la realidad de mente, el coordinado de la realidad absoluta de espíritu. O, sí, más bien, realidad de espíritu absoluta. Y la deidad existencial, no, y la síntesis de la deidad existencial de la personalidad y el poder. Esta Entonces, asociación triple eventual la coordinación de la suma total de realidad actualizada, espiritual, cósmica o mental. Está incualificada o no cualificada en actualidad. ¿cuál estás leyendo? Ah, estaba leyendo El Hijo Eterno, La Isla del Paraíso y El Actor Conjunto. Ahora voy a leer el que estoy mostrando. Ahora sí. Me equivoqué de lista. Bueno, entonces al final, acá, donde dice de esta manera, en inglés sería Sí. de esta manera o así, están interasociados los reservorios de infinidad de toda la energía latente, de realidad latente, o toda la realidad de energía latente, también podría ser espiritual, mental o cósmica. Esta asociación produce o da lugar a la integración de toda la energía, de toda la realidad de energía latente. Es infinita en potencial. Sí, porque Latente. latente, según acá en la definición yo diría que es como, si dice que existe sin manifestarse o exteriorizarse, pues se me hace parecido Mm. a En- lo que estábamos diciendo de los actuales no manifestados. O sea, es como potencial, ¿cierto? Sí, es. ¿Sí? Eso es como que está tras bambalinas, ¿no? Sí. En inglés es latent. La traducción es latente. Aquí laten, pero los perros. Sí. ¿Ustedes alcanzan a ver la televisión de aquí? A veces, pero poquito. Que está mi mamá oyendo la voz Kitty. Estamos las dos solitas. Mm. Sí, no, no te preocupes, no se oye casi. Sí, latente, que existe sin lo que tú dices, sin manifestarse o exteriorizarse. Ejemplo, enfermedad latente. Y los sinónimos son escondido, velado, disfrazado, oculto, implícito, encubierto, recóndito, secreto, lógico, profundo, subyacente. O Ajá. sea que Y no, no es una potencialidad, sino es una actual. acá tengo otros. Posible, potencial. Posible, virtual. Ah, sí, patente, potencial, subyacente. Entonces sí es potencial. Y que el español tiene tantas palabras, ¿no? Sí. Tenaz. Es una forma oculta, escondida o aparentemente inactiva. ¿Qué es lo opuesto a latente? Tal como señala el diccionario académico, latente significa oculto, escondido o aparentemente inactivo, mientras que patente
es por el contrario manifiesto, visible. Ah, o sea, fíjate, patente y latente. No conocía ese par de antónimos. Patente. Tampoco. Gracias, Google. Que si fuera potencial, Pero es un eso. opuesto de potencial no existe. Tal vez están tratando de ampliar el vocabulario y los reveladores, no repetir la misma palabra, pero, mm, o sea, es energía que aún no está manifiesta, energía de tipo espiritual, energía de tipo mental o energía de tipo material, es, es- espacial, espaciotemporal. Ujú. Bueno, pues vuelve y juega la misma propuesta del libro, ¿no? Está lo manifestado y lo no manifestado. Y lo manifestado es coordinado por tres absolutos: el Hijo Eterno, la Isla del Paraíso y el actor conjunto. Y lo no manifestado también es coordinado por tres absolutos: absoluto de deidad, absoluto universal, absoluto no cualificado. Y se están trasvasando esos potenciales en actuales, y cuando se vuelven actuales, en realidad es como que a un artista le dieran su materia prima apenas, arcilla o pinturas o energía muy primitiva. Entonces, en ese sentido, siguen siendo potenciales, aunque son ya manifiestos. Y los habitantes del universo en diferentes niveles tienen que llevarlos de potenciales manifiestos a actualidades. Eso es. Es como que no tienes dinero y luego ya te dan dinero. Alguien te regala dinero. Eso es lo que hacen los absolutos de potencial. Pero el dinero en sí mismo no sirve para nada. Con el dinero así haces algo. Compras algo de comer o haces un curso de cualquier cosa o aprendes algo o tienes una experiencia. Entonces, es lo mismo acá. Bueno, entonces teniendo claras esas dos triodidades, la de actualidad y la de potencialidad, leamos otra vez el párrafo 115.4.1. Bueno, y aquí hay unas palabras además en negrillas muy interesantes, ¿no? Dice, toda consideración de los orígenes de Dios el Supremo debe comenzar con la Trinidad del Paraíso, puesto que la Trinidad es la deidad original, mientras que el Supremo es deidad derivada. Toda consideración del crecimiento del Supremo debe tomar en cuenta las triodidades existenciales, puesto que abarcan toda actualidad absoluta y toda potencialidad infinita, en conjunto con la primera fuente y centro. Y el supremo evolucionario es el foco culminante y personalmente volitivo de la transmutación, la transformación de potenciales en actuales, en el nivel finito de existencia y sobre este. Ok, solo en el nivel finito. Las dos triodidades, actual y potencial, comprende la totalidad de las interrelaciones de crecimiento en los universos. Ujú.
Es interesante, se relaciona con el Supremo porque nos dicen que el Supremo está en formación, que está aprendiendo, pues como nosotros. Él está estudiando, se está formando, está adquiriendo experiencias, está en desarrollo, en crecimiento. Pero para que haya crecimiento, tienen que existir potenciales manifiestos. O sea, tú no puedes ser doctor si no existe en tu país la posibilidad de ser doctor, ¿cierto? Si no existe la carrera, o si el concepto no existe, o si estás en una época en que no existe aún cierta carrera que no se ha descubierto la necesidad o los saberes necesarios. Entonces, por ejemplo, los apóstoles en tiempos de Jesús no hubieran podido ser ingenieros de sistemas porque no había ni No siquiera existía. computador. Entonces, para que haya crecimiento, se tienen que revelar sus potenciales, ser manifiestos, y además tiene que haber una coordinación para que realmente los seres del universo puedan crecer, ¿no? Es como el ejemplo que siempre he mencionado de un niño que tiene un gran potencial, pero si nace en una familia con muchas dificultades de falta de oportunidades, pobreza, violencia, lo que sea, y en un país pobre, es decir, Colombia, pues esos potenciales que tiene el niño no se logran llevar a actuales. Entonces, los administradores del universo son muy sabios, afortunadamente. Por eso es que el universo es una gran universidad, porque podría ser u otra cosa o una universidad ineficiente, pero no. Entonces, ellos juegan un papel fundamental porque los potenciales revelados de espíritu, de mente, de energía, son administrados por ellos de forma muy, muy sabia y pues son estos seres son la actualidad absoluta, nos dicen. Entonces, ellos saben cómo hacer que las cosas lleguen a concretarse, cómo guiar al universo, ¿no? Entonces, por ese lado es que lo conectan acá con el Supremo, con el aspecto de crecimiento del Supremo, ¿no? Él no podría crecer si el universo no fuese una escuela bien administrada, igual que nosotros, ¿no? En realidad lo que uno dice del Supremo siempre lo puede decir de sí mismo, casi siempre. Andresito, ¿puedes poner un momentico la definición de la autoridad de actualidad? Ujú. Que están las dos trioidades. Esta, sí. Cuando dice que la última frase, esta asociación triuna eventúa la coordinación de la suma total de la realidad actualizada. Entonces, esa realidad actualizada es que ya se volvió manifestada, ¿sí? Sí, Y luego dice, bueno, despito de mente, se refiere a la realidad actualizada, es no cualificada en la actualidad. Cuando le dice que algo es no cualificado en la actualidad, ¿qué quiere decir? no cualificado quiere decir que no es que sea una actualidad eh, cuando lo ves desde cierto punto de vista parcial, circunscrito, aislado, relativo, sino que realmente
es actual por donde lo mires. Es como decir, tienes un cubo con 6 caras. Entonces las caras pueden estar pintadas de colores diferentes. Y tú dices, bueno, si yo lo miro por este lado, el cubo es negro. Pero si lo miro por este lado es rojo, por ejemplo, y por otro lado es azul. Entonces, es correcto decir el cubo es negro. En realidad, en un nivel más general, algún día tú dirás, no, el cubo es negro por una cara. ¿Sí? Pero no es que sea del todo falso decir que el cubo es negro. ¿Sí? Entonces, en terminología del libro de Urantia te dirían, el cubo es cualificadamente negro. Cualificadamente quiere decir con una condición o viéndolo desde cierto punto de vista parcial, circunscrito a un lugar, a una época. Entonces, no es que sea mentira, pero no es la verdad más general. Entonces, Ujú. piensa ahora en un cubo que es negro por todo lado. Entonces, ahí el libro diría, el cubo es sin cualificación negro o negro sin incualificadamente o incualificadamente negro. O sea, es negro no porque, no solo cuando lo ves o lo analizas desde cierto punto de vista, no, por donde lo mires es negro y es negro también por dentro y si lo partes se va a ver también negro, no hay más, es negro, ¿ya? Entonces, lo que está diciendo es que esta triunidad es actual, o sea, es la manifestación ya manifestada y no vas a lograr cambiar esa verdad al avanzar, al crecer. No vas a decir un día, sí era actual, pero en realidad dependía de la época o del lugar del universo desde que se la mirase o de... No, ella es actual por donde la mires. No hay ninguna parcialidad en esa afirmación de que es actual. Ujú. Sí, tengo problemas con esas negaciones. Sobre todo cuando en la misma frase, por un lado te dicen que la realidad está actualizada, pero que no cualifica. Cuando yo digo que una realidad está actualizada, entiendo que ya se manifestó, ¿no? Eh, Pero ese término de no cualificado se me confunde con, por ejemplo, con el absoluto no cualificado, que está, no tiene, que es lo no manifestado, pero está allí sí, sacando a ese no le posibilidades. puedes. Lo que pasa es que ese es diferente porque a ese no le puedes poner adjetivos porque como es un potencial oculto, es parecido al yo soy, ¿no? Que contiene todo, pero sin diferenciación aún. Entonces no Ujú, puedes decir que sea negro porque no es ni negro, ni azul, ni verde, ni... ujú. es todo antes de que se diferenciaran los colores. Entonces, Sí. es todos y ninguno. Es- en cambio, con esta que es ya manifestada, la teoría de actualidad, pues como es manifestada, sí le puedes decir Chao. más cosas, ponerle más adjetivos. Bueno, O sea, gracias. es un actual no calificado, mientras que el absoluto no cualificado es un potencial no cualificado, además oculto.
no manifestado. No sé, cuanto más lo leo, para mí es que es más claro y es más lógico, ¿no? O sea, si Dios no ha manifestado todo, ¿dónde está lo que está escondido, lo que todavía no ha mostrado? Debe estar eh, organizado, coordinado por alguna energía, alguna entidad, algo, ¿no? Lo que pasa es que como está no manifestado, pues no podemos acceder a eso, Ujú. esa dimensión de lo no manifestado. Nadie sabe. Nos dicen además que es infinito, o sea, lo manifestado es apenas el inicio, pero ese reservorio de lo no manifestado es infinito. Y lo otro que te enseña el libro es, bueno, cuando algo se manifiesta, ¿cuáles son las realidades básicas? El libro dice, hay energía material o hay cosas espirituales que Espíritu, tienen que ver con valores, o con la personalidad, es como la dualidad básica. Y la mente llega es para reconciliar esas dos, esa dualidad inicial. personalidad y materia. Ujú. Ujú. Y la otra pregunta es, bueno, lo que sí está manifestado, ¿cómo está organizado? ¿Cierto? Por ejemplo, nuestro planeta tiene cierto nivel de organización y lo manifestado tiende a organizarse. Y el libro te dice, a escala macro, lo manifestado obedece a un plan supremamente detallado, ordenado, previsto y todo el tiempo supervisado. Te dice que lo manifestado, por ejemplo, consiste en unos absolutos que son la isla del paraíso, el Hijo Eterno. eh, lo manifestado es también Abona, los 7 superuniversos. Eso es lo manifestado que manifestado no quiere decir terminado. O sea, manifestado puede ser un potencial manifiesto o puede ser ya una culminación manifiesta, ¿no? Entonces, pues a mí me suena muy lógico, ¿no? Que Dios no se haya manifestado totalmente porque es infinito. Y entonces tienes dos grandes realidades para filosofar. Y algo las debe administrar esas dos realidades. Algo debe, eh, pues bueno, igual el padre debe estar supervisando y sobrecontrolando todo de algún modo, ¿no? Pero él suele delegar, ¿no? Suele crear seres para que hagan tareas, que cumplan funciones. Entonces no es de extrañar que existan estos niveles tan elevados que eh, coordinan, administran esos dos grandes niveles, lo manifestado y lo no manifestado. En estos días leí una frase que decía que cualquier manifestación de Dios se hace a través del actor conjunto. Entonces yo dije, bueno, y lo que hacen toda cantidad de seres, y en realidad la mayoría de los actores son todos hijos de ese, son criaturas de la tercera fuente y centro, ¿no? Esos, por ejemplo, los que manejan la energía, los que administran la energía materia, todos son. Yo estaba apagada, ¿me alcanzaste a ver algo? No, no, sí te oí, pero al final sí apagaste un segundito. Este computador hace solo las cosas. Debe de ver un corto. Ajá.
Sí que todo, y pensándolo bien, o sea, se me ocurrió de que entonces los ajustadores que son del Padre también son una manifestación de Dios, ¿no? Y Sí, esa frase me dejó loca, sino que no la tengo. sí, lo Que que pasa es toda manifestación de Dios es a través del actor conjunto mm, o del Espíritu Infinito. yo creo que se refiere a manifestación para ti, al evento en que, en que tú descubres algo. O sea, yo eh, diciendo, toda manifestación que se hace evidente para ti se hizo evidente o la descubriste gracias a algún ministerio, función o trabajo del actor conjunto, porque él es el que te da para empezar la mente para descubrir las cosas, ¿no? Mm. El ministrador, el que está ya como con las mangas arremangadas haciendo la tarea de ayudar a el servicio y al plan de permitirnos las posibilidades de crecimiento, ¿no? Pues, Sí, tiene sentido, tiene mucho sentido. tal vez sea esa la forma en que lo Ujú. quieren comunicar. Bueno, eh, algo más que acá se puede recordar. Tengo eco, eco, eco. Es nuestro diagrama acá en la introducción. Una vez más. Dice que toda consideración de los orígenes de Dios el Supremo debe comenzar con la Trinidad del Paraíso. Y recuerda que la Trinidad del Paraíso le dio la personalidad al Supremo. Ujú, Y el crecimiento, ujú. que es el aspecto de supremacía o del poderoso, eh, uy, se me está congelando el Zoom. Eh, ese crecimiento viene de que el universo es una escuela administrada por las ancianas de los días, los espíritus rectores, los Micaeles y las ministras, o sea, los creadores supremos. Creadores supremos. Sí, si ellos no sustentaran y guiaran esta escuela de la forma que lo hacen, el Supremo pues no podría crecer en experiencia. Y en este párrafo pues están diciendo también ese crecimiento es una se- tiene por causa, o lo causa ese crecimiento, la triosidad existencial. O sea, eh, esas posibilidades de crecimiento
Se fue Andresito. Se le estaba congelando el Zoom y se fue. Ahí está, no, don Antonio, don, don José está ahí. Sí, señora, aquí los escucho. Ah, que Andresito se fue. ¿Y eso? ¿El internet o qué? Pues se fue porque se le cayó el Zoom. Se le Sí. cayó el internet. Sí. A mí no me fue que Yo se pienso que cayó, ya debe estar se entrando. dañó el módulo, no prende. Entonces ahí tocará llevarlo ya ¿Así? a la agencia, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es lo que no prende? El módulo, el aparatico. ¿Su computador? No, el módulo. No lo entiendo. El que pone ¿Cuál es el módulo? que pone la empresa, el que instala. Una cajita. Ah, ya, ya. O sea, el internet es el, como decir, el router. Ujú. Mm. Sí, ya sé cuál es el que no prende. Puede ser que también se le haya dañado el toma. No, ya lo probé en otro lado y no, en ningún lado. Y con otro, No, yo digo es el enchufe, mejor dicho. no, y le Con otro cambié, enchufe, como tiene otro adaptador para la extensión, con el adaptador sí, tampoco prende con ese. tampoco. Ah, ya. ¿Y qué internet tiene usted? ¿Qué empresa? Movistar, Movistar, ¿Cuál? Movistar. Movistar. Ah, pero usted llama y vienen. No tiene que ir a ninguna parte. No tiene que llevarlo, mejor dicho. Usted viene y le hacen las pruebas ahí en la casa. Yo también tengo Movistar aquí en la finca. ¿Su merced está en una finca? Y me han Afueras? venido. Sí, señor, yo me vine hoy con mi mamá porque llevamos casi bastantes días sin venir, como 3 semanas. Mm, Entonces se entra al monte de la casa, como ha llovido tan duro, ventea y así de frente, entonces aquí afuera hay un pasillito que no tiene mucho techo y se entra el agua para la casa. Tenemos que solucionar eso. eh, ¿Sabe cómo se dice sin techo en japonés? Está sin No. sin, como que las tejas de sin. Ahí pasó allá en el lote que tenemos, que un ventarrón se llevó las tejas de zinc y para el lote cercano, para la finca cercana, ¿no? Ujú. Tocó poner una escalera de tijera para pasar por encima de la cerca y traer las tejas antes de que los perros llegaran del otro lado. Se Ah, pasaron como unas 6 tejas. ajá. ¿Y El en qué viento, parte tiene el lote, don José? eso es como media cuadrita, ¿Y en qué ciudad? es cerca de Napoima, pertenece al municipio, Anapoy, Anapoima de Cundinamarca. sí, Mm. pasando la mesa, Y es calientico, ¿no? sí, es a más o menos 800 metros. Y Luis Orlando, ¿lo conoce, Luis Orlando Castro? No, señor. A veces está en Arbeláez, Eso allá. queda cerca como del Salto de Tequendama, ¿o no? O hacia Mm, ese lado. pasa, por ahí se pasa. Es como el Salto de Tequendamaus, lejos, lejos de allá todavía, porque sigue la Sí. Gran Vía, después la Mesa y después Anapoima, y después Tocaima, y después Girardot. Ah, mi mamá es de Girardot. Mm, Estoy de vuelta. Te caíste. Sí, se me congeló el Zoom y ahí no hay de otra que que reiniciar. reiniciar, pero Aquí me decía era esperar, esperar y empezar a dar vueltas ahí. sí.
Y tú eres la host. Te lo paso. Pero, ok. Detén la grabación.